La palabra amor es una bella palabra, es hermosísima, pero esta bella palabra ha sido toda manoseada, toda manipulada. ¿Por qué? Porque a cualquier cosa se le llama amor. Y no cualquier cosa es amor. Nos basta oír canciones, sobre todo esas canciones de muy mal gusto que no tienen nada de belleza ni de arte, como es el reggaetón. Habla inmoralidades y la gente se mama y se traga todo eso, que no es amor. Más bien nos deseduca en aquello de amor que hemos aprendido en nuestra casa. La palabra amor a veces la idealizamos tanto, que está en el aire. Y amor en el aire no hay. Se ama en lo concreto, se ama en las realidades de la vida y sobre todo en aquellas realidades que son duras y que nos cuesta. El amor en la práctica, si no lo llevamos hasta el dolor, no es amor. La cuestión principal, fundamental en la vida cristiana es el amor. Hemos sido criados a la imagen y a la semejanza de Dios. Y Dios es amor. Por eso toda persona está llamada a amar. Aún aquellos que no creen en Dios, pero son personas rectas, son personas honestas, son personas justas y tienen buenos principios. Para nosotros los cristianos, amar es lo principal. ¿Y por qué? Porque cuando uno piensa en el amor, no obstante que somos pecadores, no obstante que somos imperfectos, no obstante que dañamos a otras personas, pero nos arrepentimos y reparamos el mal cometido. Porque los males, mis hermanos, hay que repararlos. Si no, mentira que estemos arrepentidos. Es falsedad, porque el amor va a lo concreto. Entonces, la primera cosa de la que nosotros nos damos cuenta es que hemos sido inmensamente amados por Dios.
hemos sido inmensamente perdonados por Dios. Y en la vida práctica, si vamos creciendo en nuestra fe, nos damos cuenta que ser perdonados es rico, ¿no es cierto? Cuando otra persona nos da su amor y nos perdona. Pero hagamos la prueba. Y más sabroso es perdonar a las otras personas que nos hacen daño, que nos ofenden, que nos calumnian, que tienen boca ligera para calumniar gente y faltan al amor, que tienen prejuicios, como que si yo, por ejemplo, cuando un catequista, un delegado de la palabra de la montaña, que no tuvo escuela y que tantas veces han aprendido a leer por amor a la palabra de Dios, me enseña. Y yo no puedo decir, es que yo soy sacerdote y he estudiado un poquito y sé más que él. ¿Qué me creo yo? Y a veces pasa eso. En una catequesis, en una formación, ahora que vamos a tener la escuela de laicos, el andar preguntando quiénes van a ser los profesores, es una falta de humildad y es también un prejuicio que uno se forma. Miren, si el Señor habló por la burra de Balaam, ¿cómo no va a hablar por otro hermano? ¿Cómo no nos va a decir tantas cosas bellas que por la responsabilidad que tiene se esfuerza por prepararse? No existe, mis hermanos, amor en el aire. El amor es bien concreto. Y lo que hace Jesús hoy en el Evangelio es ponernos el amor en la dificultad, ponernos el amor en la lucha del vencimiento egoísta propio que tenemos. Es ponernos el amor como Él ama. Jesús en la cruz, una de sus últimas palabras, ¿cuáles fueron? Perdónale, Señor, porque no saben lo que hacen. Bien sabían, porque lo habían calumniado, porque lo andaban acosando, lo andaban probando a ver en qué se equivocaba para acusarlo. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Ya nos había dado la muestra de su amor, llevando su amor hasta el extremo, en la cruz, para el perdón de nuestros pecados. Cuando la gente ciega, cuando yo soy necio, porque el pecado es testarudez, el pecado es necedad, y el Antiguo Testamento nos va presentando el pecado como necedad. Entonces, cuando somos necios decimos, bueno, es que Jesús es Dios. ¿Es Dios o no es Dios? Es Dios, pero es hombre, hombre igual que nosotros.
menos en el pecado. Y como hombre supo llevar su vida hasta el extremo y ser obediente al Padre por nosotros. Entonces miren, Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos. Por baboso voy a amar yo a aquel que es mi enemigo. Podemos decir así: el cristiano no es enemigo de nadie. Que otra gente se considere enemigo mío es problema de esa persona. Pero yo como cristiano no puedo tener enemigos. En mi corazón no cabe eso. Hagan el bien a los que le aborrecen. Somos chibolita de oro o monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. ¿Qué nos dice la práctica de la vida? Somos monedita de oro para que le caigamos bien a todos. Cuando una persona es sinvergüenza, cuando una persona es corrupta, el comportamiento de una persona recta, justa, honrada y no corrupta le molesta y le cae mal. ¿Por qué? Porque en esa persona justa está viendo su pecado y su corrupción. Entonces nos aborrecen. Pero eso es así en la vida real. Bendigan a quienes los maldigan. Qué difícil nos la pone el Señor. Y oren por quienes los difaman. Ustedes han hecho la prueba de orar y de rezar por aquella gente que les está bajando el cuero. Cada uno sabe. Pero a veces andamos buscando a quién es el que nos está bajando el cuero para reclamar. ¿Y eso qué hace? Promover la violencia. Entonces miren, el Señor nos la pone dura. El Señor nos la pone difícil. ¿Y quién ha dicho que el amor es fácil? Jesús no lo dice. Y con su propia vida nos da el ejemplo de amar. Y por eso dice él con toda autoridad, la autoridad del amor: traten a los demás como quieren ustedes ser tratados. No es cierto que la gente más mala, que la gente más violenta, los más malacates, también aman a sus hijos, pero no aman al resto de gente. Y cuando uno no ama, como que uno se vacía totalmente, nos vaciamos, y entonces nuestra vida no tiene sentido. Y empezamos a ponernos máscaras en la vida. Hay personas que no aman, pero quieren llenar su corazón, que aunque lo tengan, seguirá vacío, con el pisto, la máscara del pisto. Hay quienes no aman y quieren llenar su vida con el poder y seguirán vacíos y vaciándose cada vez más porque no son justos y no aman.
Y al final, la vida no tiene sentido. En nuestra historia reciente de Guatemala, que está llena de mártires, católicos convencidos de la fe, que fueron perseguidos por ser fieles al Evangelio y los mataron. En Quiché hubo un caso que sacaron al hombre de su rancho y delante de sus hijos y de su esposa lo acribillaron, y sus últimas palabras fueron: les perdono en el nombre de Dios. Y uno de los hechores tenía aquel remordimiento y aquel cargo de conciencia, y pasados los años se arrepintió y declaró: son los actos de amor y los actos de justicia los que realmente nos hacen amar. Lo demás es fantoche, lo demás es fachada, lo demás es máscara. En el día del juicio, en la última hora, vamos a ser juzgados sobre el amor. Y como nos lo dice tan bellamente hoy el Señor: la medida que ustedes usen, esa se usará con ustedes al final de los tiempos. Una medida, dice, buena, porque hemos amado. Una medida bien sacudida. Una medida bien apretada y rebosante. Miren ustedes, cuando a veces se compra maíz o se compra frijol por quintal, y hay unos intermediarios que son mafiosos, que le roban a los campesinos, y cuando venden dan costales flojos. Y cuando un costal está flojo de frijol o de maíz, ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué le falta? Como aquel azúcar que no sé si hay todavía, Don Justo Cabal, y no era libra de 16 onzas, pero Don Justo Cabal. Así tantas veces nos pasa a nosotros cuando no llevamos el amor a las cosas prácticas de la vida. Es en la vida donde se ama. Miren en los cementerios, las lápidas, sobre todo bien lujosas. A ti, papito, que fuiste un faro de luz en tu bondad, y todo el pueblo sabe que fue un jodido. ¿Por qué? Porque no amó. La verdad de la vida de un creyente es el amor, y el amor al estilo de Jesús, en la vida práctica, en la vida de todos los días. Y esta Eucaristía que estamos celebrando es el sacrificio máximo del amor de Jesucristo, donde Él ha ofrecido su cuerpo y su sangre, su vida, para el perdón y la salvación. Pero todos nosotros que participamos
de esta Eucaristía, para no tener una Eucaristía mentirosa en nuestro corazón, tenemos que dar los frutos. ¿Y los frutos a dónde los damos? ¿En el aire? ¿A dónde los damos? En la vida del cada día. Es que tanto que me cuesta amar a este hombre que es un desgraciado. Recemos por él, démosle buen ejemplo y no lo critiquemos. Que sea el amor nuestro el que hable, porque sin amor no hay auténtica vida cristiana. Falsa vida cristiana sí hay. ¿Por qué? Porque no amamos. Que el Señor con su gracia, con su amor, con su misericordia, con la compasión que nos está demostrando siempre, nos haga tener un corazón semejante al suyo.